Vamos a trabajar dos flip-flops básicos. El flip-flop RS asíncrono y el flip-flop síncrono RS. Ambos son los flip-flops más básicos que existen. Se pueden construir con compuertas NAND o compuertas NOR. En este caso, utilizamos lo que es la compuerta NAND. Veamos que en el circuito asíncrono no tenemos una sincronización con un reloj o clock, más conocidos como pulsos de reloj. Estos pulsos son pulsos cuadrados generados por un multivibrador estable. No existen en este caso, por lo que podemos deducir que las entradas set y reset son asíncronas. Esto quiere decir que las entradas set y reset cambiarán las salidas en cualquier momento. No dependen de una sincronización o no deben esperar un tiempo para poder hacer ese cambio. Veamos el funcionamiento de este flip-flop RS utilizando esta tabla de estados del flip-flop. Como vemos en la entrada, cuando tenemos 00, la salida es una salida no deseada. ¿Por qué? Porque no queremos que las salidas sean 1 y 1, dado que una salida es Q y la otra es la Q complementada. Por lo tanto, este estado no es deseado. Como vemos, las entradas set y reset en este flip-flop se activan con 0. Entonces veamos, cuando set es 1 y reset es 0, nuestra Q es 0. Y nuestra Q complementada es 1. Esto pues quiere decir que acabamos de activar el reset. Por eso la salida es 0. Si ambas salidas son 1, 1, mantiene el estado anterior. Por ejemplo, el estado anterior fue 0, 1. Si por el contrario ahora activamos el set, recordemos que aquí se activa con 0, entonces la salida Q es 1. Si volvemos a colocar ambas entradas como 1, 1, vemos que mantiene el estado anterior. Ahora veamos el flip-flop RS síncrono. En este caso, sí vemos que tiene una entrada de reloj. Acá colocamos un interruptor para habilitarlo y deshabilitarlo en cualquier momento. Veamos entonces en este caso. Cuando veamos la tabla, en este caso, cuando la entrada es 1, 1 es una condición no deseada. En este caso, como vemos, tuvimos que agregar dos compuertas NAND para poder tener una tercera entrada. Esta tercera entrada va a ser el reloj o clock. Acá, ahora sí, las entradas set y reset dependerán del sincronismo. Si el reloj no está en alto, como vemos aquí, no va a hacer ningún cambio en las salidas. Veamos su funcionamiento. En este caso podemos observar de que las entradas se activan con 1. Entonces, cuando activo el set, vemos que la salida es 1. Pero ¿qué sucede en este caso? Como vemos, no hubo ningún cambio. ¿Por qué? Porque no están llegando los pulsos de reloj. Habilitemos los pulsos de reloj y vemos que ahora sí hubo un cambio. Vemos que cuando set es 1, la salida es 1 en Q, tal como lo vemos en la tabla. Si activamos el reset, limpiamos, por decirlo así, y nos queda que Q es 0 y Q complementada es 1, siempre de su complemento. Y ahora acá vemos qué pasa cuando es 1 y 1. Bueno, cuando es 1 y 1 pues presenta un comportamiento errático. Por lo tanto, en este tipo de flip-flop RS síncrono, la entrada 1, 1 es una condición no deseada. Debemos evitarla. ¿Qué sucede si deshabilitamos el reloj? Por ejemplo, ingresemos un 1 a este flip-flop, set 1, la salida 1. Y bueno, como vemos, si dejamos 0, 0, la condición anterior queda aquí en sus salidas. Esta es la memoria, ¿verdad?
guarda el estado anterior. Ahora veamos qué pasa si ponemos un clear, activemos al clear o reset, también podemos llamarlo reset. Vemos que queda como 0 la salida, 1 en el Q complementario. Por lo tanto, aquí podemos concluir que limpiamos la salida, pero si pongo 00 vemos que guarda el estado anterior, aún así hayan pulsos de reloj, ¿verdad? Ahora si vuelvo a ingresar un 1 y quito los pulsos de reloj, aunque yo haga cambios en las entradas, la salida no va a cambiar, incluso cuando es no deseado. Como no hay pulsos de reloj, está deshabilitado y el pulso que guardé anteriormente se quedó aquí guardado, y como ven las entradas set y reset no responden porque son sincrónicas, entradas sincrónicas, y en el anterior tenemos entradas asincrónicas.